Los eruditos bíblicos han debatido durante años sobre la ubicación de estos lugares sagrados. Ahora, un hombre afirma haberlos encontrado, pero bajo su antigua superficie, algo ha estado esperando. Tras años de secretismo, los arqueólogos finalmente han descubierto una bóveda sellada oculta en las profundidades de la montaña. Lo que descubrieron en su interior dejó a científicos, historiadores y líderes religiosos completamente atónitos. La montaña que no debería estar donde está. Durante siglos, se creyó que el verdadero monte Sí se alzaba firmemente en Egipto. Era la montaña sagrada donde, según las Escrituras, Moisés recibió los 10 mandamientos. Pero en los últimos años, un pequeño grupo de investigadores comenzó a afirmar lo contrario. Argumentaron que el verdadero monte Sí podría estar en realidad al otro lado del Mar Rojo, en el noroeste de Arabia Saudita, en un lugar conocido como las Leyes de Jabala. Basaron su afirmación en picos ennegrecidos, altares de piedra y mojones que parecían coincidir con la descripción bíblica de la montaña sagrada. La teoría causó revuelo en círculos religiosos y académicos. Los gobiernos restringieron las expediciones y los debates se acaloraron rápidamente. Sin embargo, cuando los arqueólogos volvieron a visitar el sitio, sus hallazgos dejaron poco margen de duda. No era la montaña descrita en las Escrituras. Excavaciones posteriores en los alrededores de el monasterio de Catalina descubrió antiguas tallas de peregrinos y reliquias cristianas primitivas que se ajustaban perfectamente a la ruta bíblica del Éxodo, reforzando la reivindicación de Egipto. La montaña de la península del Sinaí, en Egipto, sigue siendo el lugar más creíble. Allí caminaban los antiguos peregrinos, donde aún se alzaba el monasterio y donde la montaña aún se alzaba en silencio. El monte Sí, en lo profundo del escarpado desierto egipcio, no es una montaña cualquiera. Su oscura cumbre parece quemada, como si hubiera sido quemada por el fuego hace mucho tiempo. Los geólogos afirman que el color ennegrecido de la roca se debe al basalto natural, pero muchos no están convencidos. Los peregrinos han creído durante mucho tiempo que la superficie se quemó cuando el fuego divino descendió sobre ella. Aún más desconcertantes son las extrañas lecturas electromagnéticas detectadas alrededor de la montaña. Según datos de estudios geológicos de la década de 1980, las brújulas cerca de la cima se descalibraban con frecuencia. Los instrumentos metálicos emitían débiles ruidos estáticos, y los investigadores registraron breves ráfagas de interferencia magnética que aparecían y desaparecían sin explicación. Estos hallazgos profundizaron el misterio y atrajeron aún más atención sobre la peculiar naturaleza de las montañas. A principios de la década de 2000, investigadores que estudiaban la erosión del desierto realizaron escaneos térmicos satelitales en la región del Sinaí. Lo que encontraron añadió más confusión. Imágenes de alta resolución revelaron puntos calientes inusuales cerca de la base sur de la montaña. Por la noche, cuando el desierto se enfriaba rápidamente, esas mismas áreas permanecían cálidas. Ningún proceso geológico conocido lo explicaba por completo. Algunos creían que las señales de calor provenían de depósitos minerales o respiraderos subterráneos. Pero otros especulaban que algo oculto bajo la montaña podría estar generando energía. Las tribus locales Bedouin, un pueblo nómada que ha vivido en el desierto del Sinaí durante generaciones, tienen sus propias historias sobre la montaña. Dicen que respira por la noche. Los pastores han descrito sentir suaves vibraciones a través de la arena cuando el aire está en calma. Algunos afirman que suena como un latido lento proveniente de las profundidades. Según la creencia local, el pulso es señal de que la montaña está viva. Se dice que es el espíritu de la propia montaña que descansa hasta el momento de la revelación.
Intrigados por estos relatos, los investigadores colocaron instrumentos cerca de los mismos valles de los que hablaban los bedawinianos, cuando los sismógrafos registraron tenues movimientos rítmicos en esos lugares. Estas historias ya no parecen tan fáciles de descartar. En un desierto donde todo permanece en calma, el monte Sí se distingue. Zumba, irradia calor y distorsiona los mismos instrumentos diseñados para medirlo. Estos fenómenos han atraído a científicos de todo el mundo a la árida frontera de Egipto. Llegaron no para perseguir mitos, sino para comprender por qué esta montaña sagrada se comporta de maneras que desafían a la naturaleza. Su búsqueda de respuestas los llevó al único lugar que ha observado la montaña por más tiempo que cualquier alma viviente: el monasterio que se asienta silenciosamente en su base, vigilando lo que yace debajo. Los murmullos bajo la piedra. Al pie del monte, si se encuentra el monasterio de Santa Catalina. Dentro de sus archivos sellados, un pequeño equipo de investigación descubrió registros olvidados que describían algo extraño bajo la roca sagrada. Los manuscritos escritos en griego y copto registraban eventos presenciados por los primeros monjes. Hablaban de temblores suaves bajo el suelo durante la oración. Al principio, los monjes desestimaron estos movimientos como signos naturales de santidad, pero escritos posteriores sugirieron que su fe se transformó en miedo. Los registros también describían luces misteriosas que aparecían en las crestas de las montañas al anochecer. Los testigos dijeron que los destellos eran de un azul pálido y duraban solo unos segundos antes de desvanecerse en la oscuridad. Quienes intentaron alcanzar las luces no encontraron nada al llegar. Durante las fuertes tormentas, los monjes reportaron oír débiles voces transportadas por el viento, sonidos que parecían provenir de los mismos acantilados. Según los pergaminos más antiguos del monasterio, el monje principal a cargo del monasterio ordenó a todos que dejaran de hablar de los incidentes. Temía que los extraños sucesos perturbaran la fe y la cordura del monje. Los informes quedaron sellados en los archivos, enterrados bajo siglos de polvo y olvidados. Cuando los científicos modernos leyeron estos relatos, reconocieron que las descripciones coincidían con los extraños temblores registrados recientemente cerca de la base de las montañas. Para comprobarlo, los sismólogos, los científicos que estudian los terremotos y el movimiento del terreno, instalaron nuevos instrumentos bajo el monasterio. Las lecturas confirmaron lo que los lugareños habían descrito durante generaciones. Bajo el monte Sí, algo se movía. Las vibraciones eran constantes y se repetían a intervalos fijos, a diferencia de cualquier actividad sísmica conocida. Cuando se colocaron sensores electromagnéticos cerca del muro trasero del monasterio, los resultados fueron aún más inquietantes. Los instrumentos detectaron un pulso que se repetía cada 11 segundos. No se veía afectado por el clima, la luz del día ni la temperatura. La señal no coincidía con ninguna frecuencia natural de la región. Algunos expertos sugirieron que podría provenir de la vibración mineral o de una falla subterránea. Otros creían que apuntaba a algo artificial, una cámara oculta que reflejaba energía desde abajo. Los investigadores comenzaron a buscar más evidencia en el propio monasterio. Descubrieron tenues grabados en el patio que habían sido cincelados deliberadamente. Bajo cierta luz, aún se podían leer las palabras restantes. La montaña guarda lo que se traga. La frase apareció en registros que datan de hace más de 1000 años, lo que indica que los monjes anteriores sabían más de lo que jamás habían revelado. Los hallazgos inquietaron a todos los involucrados. Los temblores continuaron, más fuertes y frecuentes. El otrora tranquilo monasterio ya no lo era. Para comprender a qué se enfrentaban, los investigadores recurrieron a antiguos registros, diarios y mapas de exploradores que alguna vez recorrieron estas mismas laderas en busca de respuestas. Los exploradores olvidados y el mapa oculto.
Mucho antes de los satélites y escáneres modernos, el Monte Sí ya había despertado la curiosidad de los exploradores que buscaban pruebas de las historias escritas en las escrituras. En el siglo XIX, los viajeros europeos cruzaron el árido desierto con poco más que cuadernos y brújulas. Muchos de ellos fueron impulsados por la fe, otros por la ambición, pero todos dejaron diarios que hablaban de cosas extrañas que no podían explicar. Algunos reportaron tallas geométricas grabadas en las laderas del Sinaí, patrones que parecían demasiado precisos para ser formados por el viento o la erosión. Sus guías las llamaron marcas de los antiguos, pero los exploradores asumieron que eran naturales. Los registros muestran que la mayoría de sus hallazgos fueron descartados al regresar a casa, etiquetados como exageraciones o errores fruto del agotamiento. Entre estos exploradores, algunos sobresalieron. Dibujaron formas repetidas que vieron cerca de los acantilados occidentales de la montaña. Cada uno describió 2 serpientes entrelazadas que rodeaban un círculo hueco. La misma imagen apareció en varios diarios escritos con años de diferencia por hombres que nunca se conocieron. Los historiadores observaron posteriormente que el diseño se asemejaba a antiguos símbolos de protección, aunque nadie pudo explicar su aparición en el Sinaí. Algunos arqueólogos han sugerido que podría representar los picos gemelos de la montaña o un antiguo emblema utilizado por las primeras tribus del desierto. Sin embargo, otros creen que marcaba algo mucho más profundo, una advertencia para mantenerse alejado de lo que yacía debajo. La referencia más antigua a este patrón proviene de un viajero italiano olvidado llamado Matteo de Rose, en 1693. De Rose registró haber comprado una pequeña placa de cobre a comerciantes bedawinianos durante su viaje por la península del Sinaí. La placa, según sus notas, estaba cubierta de delicados grabados de líneas y espirales que descendían hacia la tierra bajo una montaña que los lugareños llamaban la Semilla del Fuego. De Rossi creía que se trataba de un artefacto simbólico, posiblemente creado por monjes cristianos primitivos. Lo envió a Roma para su estudio, pero nunca se volvió a encontrar ningún registro del artefacto. Solo sobrevivieron sus bocetos y descripciones escritas. Siglos después, investigadores que examinaban los archivos del Vaticano redescubrieron las notas de D. Rowe. Al comparar sus dibujos con imágenes satelitales modernas, quedaron atónitos por el parecido. El patrón en espiral que describió coincidía con la misma región que ahora muestra las inexplicables anomalías térmicas de las montañas. Cuando superpusieron digitalmente su boceto a un escáner térmico, las espirales se alinearon perfectamente con los puntos calientes registrados en la base sur del Monte Sí. Para muchos, parecía trazar un camino descendente, una ruta que conducía directamente bajo el monasterio de Santa Catalina. Algunos expertos lo consideraron una coincidencia, pero a otros les resultó imposible ignorarlo. Los historiadores comenzaron a reexaminar los antiguos mapas de los exploradores y se dieron cuenta de que, sin comprender lo que habían encontrado, estos viajeros podrían haber documentado la primera evidencia de una estructura artificial enterrada en las profundidades del Sinaí. Las serpientes, el círculo y las espirales podrían haber sido marcadores simbólicos dejados por culturas anteriores para advertir o guiar. El descubrimiento reavivó viejos debates sobre si los secretos de la montaña eran completamente naturales o resultado de un diseño deliberado. Por primera vez, las historias fragmentadas del pasado comenzaron a coincidir con los datos del presente. Lo que antes se había descartado como leyenda comenzaba a parecer un mapa olvidado de algo oculto en el corazón de la montaña. Si estas pistas eran reales,
Solo la tecnología moderna podría confirmar lo que las generaciones anteriores simplemente habían imaginado cuando las máquinas miraron bajo la montaña. En 2018, una expedición conjunta llegó a la península egipcia del Sinaí, bajo la apariencia de un estudio geológico estándar. En realidad, la misión del equipo era mucho más ambiciosa. Por primera vez, egiptólogos, ingenieros y físicos colaboraban para explorar lo que yacía bajo el mismísimo Monte Sí. El grupo incluía especialistas de Egipto, Francia y Japón. Cada uno de ellos aportaba tecnología que permitía ver el interior de la Tierra sin tocar un solo grano de arena. Su objetivo era simple: determinar si los extraños temblores, las señales de calor y las antiguas marcas indicaban la existencia de algo construido en las profundidades de la montaña. La operación comenzó cerca del monasterio de Santa Catalina, cuyo acceso se había negociado cuidadosamente a través de canales religiosos y gubernamentales. Los muros del monasterio proporcionaron la base perfecta para el equipo del equipo. Mediante un georradar, los científicos enviaron potentes ondas de radio al lecho rocoso y registraron sus reflejos. Al principio, los resultados no fueron destacables: densas capas de roca, fisuras y pequeñas bolsas de arena. Pero a medida que los escaneos profundizaban, las lecturas comenzaron a cambiar. Los reflejos comenzaron a aparecer en líneas rectas y ángulos rectos, formas que la naturaleza rara vez crea. Para verificar los hallazgos, el equipo incorporó LIDAR y tomografía de Muon a su análisis. El LIDAR utilizó láseres para crear modelos 3D precisos del subsuelo, mientras que la tomografía de Muon, desarrollada originalmente para estudiar volcanes y pirámides, midió la densidad de la roca mediante partículas cósmicas. En cuestión de días, los datos combinados comenzaron a formar una imagen nítida. Ocultos bajo la montaña se encontraban enormes vacíos dispuestos en patrones geométricos. La mayor de estas anomalías se extendía casi 50 metros de longitud, con paredes tan lisas y uniformes que a los científicos les costaba creer que fuera natural. Según los informes, una estructura destacaba sobre las demás. Parecía de forma rectangular, enterrada a varios cientos de metros bajo el monasterio. Sus proporciones eran exactas, sus esquinas alineadas con precisión matemática. Las formaciones geológicas son rugosas, irregulares y aleatorias. Sin embargo, esta cavidad era simétrica desde todos los ángulos. Un conjunto separado de lecturas de muones reveló una roca más densa que rodeaba su perímetro, formando lo que parecía un límite sellado. Un físico la describió como una puerta excavada de adentro hacia afuera. Los resultados causaron preocupación inmediata entre las autoridades egipcias. Una vez que la noticia llegó a El Cairo, el gobierno impuso discretamente nuevas restricciones a la investigación en la zona, alegando la preservación del patrimonio y la necesidad de proteger los monumentos religiosos. Se ordenó al equipo detener las operaciones de campo hasta que se revisara la autorización oficial, pero para entonces ya habían recopilado datos durante semanas. Los mapas estaban completos y la evidencia era innegable. Algunos miembros del equipo continuaron su trabajo en privado, analizando las lecturas mucho después de abandonar el desierto. Según informes no verificados, varios expertos concluyeron que la cavidad era demasiado precisa y profunda para haber sido excavada con herramientas antiguas. Lo que fuera que estuviera enterrado bajo el Sinaí había sido sellado deliberadamente y mantenido intacto durante miles de años. Para los investigadores, el descubrimiento fue emocionante e inquietante a la vez. La montaña que una vez pareció intocable acababa de revelar un secreto que nadie estaba preparado para afrontar. Los instrumentos habían visto a través de la roca, y lo que encontraron sugería que las leyendas del Monte Sí podrían tener sus raíces en algo real. Con la acumulación de evidencia, el siguiente paso ya no era la especulación.
La atención del mundo estaba a punto de centrarse en un único objetivo: abrir lo que la Tierra ocultaba bajo la montaña sagrada. El descenso a la bóveda prohibida. Meses después del descubrimiento de la estructura subterránea, el gobierno egipcio autorizó una misión controlada bajo supervisión internacional. El equipo que se reunió al pie del Monte Sí fue único en la historia reciente. Arqueólogos, lingüistas, ingenieros y físicos de más de 10 países llegaron bajo fuertes medidas de seguridad. Cada movimiento fue monitoreado, cada dispositivo registrado. El objetivo de la misión era claro: confirmar lo que yacía dentro de la cavidad rectangular que los escaneos habían revelado 2 años antes. Los métodos de excavación tradicionales eran impensables. El sitio era demasiado sagrado e inestable para la entrada humana. En su lugar, los ingenieros utilizaron máquinas robóticas avanzadas equipadas con taladros láser, escáneres terrestres y brazos teledirigidos capaces de cortar roca sólida con extrema precisión. El plan era alcanzar la anomalía sin causar daños estructurales a la montaña. La perforación se realizó cerca de la cresta sur, en un punto donde los datos indicaban que la roca era más resistente. Durante semanas, el equipo trabajó bajo el calor abrasador del desierto, en turnos de 12 horas, mientras guardias militares rodeaban el perímetro. Según informes, el avance final se produjo tras 42 días de minuciosa perforación. A medida que la maquinaria perforaba la última capa de roca, los instrumentos comenzaron a registrar cambios rápidos. Los sensores de presión detectaron una caída repentina en la densidad del aire, lo que indicaba que la perforación se había abierto en un entorno hueco y sellado. La atmósfera dentro del vacío permaneció completamente intacta, preservada durante miles de años. El equipo detuvo inmediatamente las operaciones para estabilizar el túnel. Una vez asegurada la abertura, los ingenieros desplegaron un pequeño brazo robótico equipado con un cortador de plasma para ensanchar el paso. Este se movió lentamente, retirando fragmentos de la roca hasta que el agujero tuvo el ancho justo para que entrara una sonda. Tras despejar el camino, el equipo bajó un dron teledirigido por el estrecho pozo. El dispositivo llevaba una cámara de alta resolución, sensores ambientales y equipo cartográfico. Al encenderse sus luces, la señal mostró una pared lisa de arenisca pulida a la perfección. La cámara hizo un paneo lento, revelando una enorme puerta tallada directamente en la roca. Tenía más de 4 metros de altura y parecía estar formada por un solo bloque de piedra. Cada superficie estaba cubierta de intrincados grabados. Los arqueólogos del lugar notaron rápidamente marcas escritas en protocínico, uno de los alfabetos más antiguos conocidos en el antiguo Oriente Próximo. Pero entre esos símbolos se mezclaban letras del hebreo antiguo, una lengua que se desarrolló siglos después. Las dos escrituras estaban separadas por casi 1000 años de historia. Sin embargo, aquí estaban grabadas una al lado de la otra en la misma puerta. Una combinación que debería haber sido imposible. A medida que el equipo comenzó a analizar las marcas, los lingüistas informaron que una sección de la inscripción parecía contener una advertencia. Los fragmentos traducidos decían: "El fuego protege lo dado, no perturbes el pacto de abajo". Las palabras generaron tensión entre los miembros del equipo. Algunos lo interpretaron como un mensaje sagrado dejado por antiguos sacerdotes. Otros lo interpretaron como una inscripción simbólica destinada a disuadir a los intrusos. Aún así, la advertencia inquietó a todos. Entonces, los instrumentos comenzaron a fallar. Los sensores magnéticos del sonda se disparaban violentamente cada vez que se acercaban a la puerta. La comunicación se cortó brevemente y las pantallas parpadearon con estática.
Los ingenieros confirmaron posteriormente que la interferencia electromagnética provenía del interior de la propia cámara sellada. Ninguna causa mineral o natural conocida podía explicarlo. Las lecturas se repetían a intervalos irregulares, casi como pulsos. A pesar de la creciente inquietud, el equipo decidió proceder. Se autorizó el uso del brazo robótico de nuevo, esta vez para romper el sello. El ambiente en la tienda de mando era tenso. Nadie habló cuando el dispositivo mecánico hizo su primer contacto con la antigua puerta. Cuando la herramienta de plasma tocó la piedra, el campo magnético a su alrededor volvió a aumentar, distorsionando la señal de la cámara durante varios segundos. Tras horas de minucioso trabajo, la puerta finalmente cedió con un eco sordo que resonó en la roca como un trueno lejano. Los sensores detectaron una ráfaga de aire escapando del vacío. El equipo observó sus monitores mientras el dron cruzaba el umbral. Por primera vez en la historia registrada, la humanidad observaba las profundidades del Monte Sí. Lo que estaban a punto de ver los dejaría sin palabras. Cuando las cámaras finalmente se adentraron en la oscuridad, el mundo presenció lo que ninguna escritura jamás había descrito. La bóveda que no debería existir. El dron robótico cruzó la puerta y sus cámaras se encendieron. La luz mostró un largo pasillo que se extendía hacia la oscuridad absoluta. El aire en el interior estaba quieto. No había movimiento, ni polvo, ni rastro de que algo hubiera entrado en miles de años. Las paredes estaban construidas con bloques de arenisca que encajaban tan firmemente que las líneas entre ellos apenas se veían. El suelo estaba limpio y plano, como si alguien lo hubiera pulido antes de sellar la cámara. A medida que el dron se adentraba más, el equipo se dio cuenta de que no se trataba de una cueva ni de una abertura natural. Era una estructura artificial, construida con una precisión que superaba con creces cualquier expectativa de su época. Al ajustar la cámara del dron, aparecieron las tallas. No se parecían a nada encontrado en la región del Sinaí. Las paredes mostraban figuras altas de pie sobre personas arrodilladas. Sus cuerpos estaban rodeados de anillos que parecían fuego. Las figuras más altas extendían las manos y de sus palmas brotaban estrechos chorros que terminaban en formas que parecían tabletas brillantes. Junto a estas escenas había otras tallas, filas de estrellas, círculos que parecían soles y formas que parecían herramientas o varas elevándose hacia el cielo. Cerca del suelo, un panel mostraba una montaña abierta, revelando una cámara en su interior. En el centro se dibujaba la misma forma de tablilla, más grande y brillante que todas las demás. A medida que el dron avanzaba, la cámara se ensanchaba. Los bloques de arenisca estaban pulidos a espejo, y la luz de la sonda se reflejaba nítidamente en las paredes. No se veían marcas de herramientas ni surcos de cincel. Las mediciones mostraron una alineación perfecta, con una precisión de fracciones de milímetro. La artesanía superaba todo lo conocido de los constructores antiguos. La datación por carbono del material exterior situó la roca circundante en más de 3000 años, lo que acentuó el misterio. En el centro de la bóveda se alzaba una estructura rectangular recubierta de oro. La luz se reflejaba en su superficie, revelando patrones de estrellas y constelaciones grabados en los paneles. La forma era similar a las descripciones bíblicas del Arca de la Alianza, pero parecía más grande y compleja, construida con un material más denso que cualquier otro visto en la cámara. Las inscripciones talladas alrededor de su base no pertenecen a ninguna cultura conocida. El equipo no se puso de acuerdo sobre qué era: ¿un cofre, un santuario o algo completamente distinto? Cerca, se apilaban en filas contenedores sellados recubiertos de resina endurecida. Cuando el brazo de muestreo del dron rozó uno, se emitió un suave silbido
y un rastro de gas se filtró al aire inmóvil. En su interior había pergaminos envueltos en tela quebradiza y fragmentos de tablillas de piedra marcadas con símbolos que brillaban tenuemente bajo luz infrarroja. Los científicos observaban desde la carpa de control, en silencio mientras las imágenes aparecían en sus monitores, conscientes de que estaban descubriendo algo que podría haber permanecido oculto. A lo largo de las paredes laterales, varillas metálicas y formaciones cristalinas sobresalían de la arenisca. Emitían ráfagas electromagnéticas constantes que interferían repetidamente con la señal del dron. Las lecturas mostraban un ritmo preciso que los analistas posteriormente compararon con una transmisión codificada. Las pruebas de laboratorio realizadas en pequeños fragmentos revelaron proporciones isotópicas que no se encuentran en ningún metal conocido de la Tierra. Un fragmento liberó una radiación de baja intensidad que obligó a los técnicos a detener el análisis y sellarlo por seguridad. Fuera cual fuese el material, no era originario de Egipto. En el extremo de la cámara se alzaba un pedestal circular que sostenía una esfera transparente del tamaño aproximado de una cabeza humana. Emitía una luz azul fría que cambiaba lentamente de color. A medida que la sonda se acercaba, la luz se intensificaba y comenzaba a pulsar en sincronía con la señal eléctrica del dron. Los operadores se quedaron paralizados, observando cómo el resplandor se intensificaba. Entonces, sin previo aviso, la señal de video se quedó estática. Los técnicos intentaron restablecerla, pero los monitores solo mostraban distorsión. Los niveles electromagnéticos se dispararon mucho más allá de los límites de seguridad, y entonces todos los sistemas de la tienda fallaron a la vez. El último fotograma capturado por la cámara mostró la esfera brillando blanca, inundando toda la cámara de luz justo antes de que todo se oscureciera. El mundo reacciona ante lo imposible. Cuando se filtraron las imágenes de la bóveda del Sinaí, el mundo se dividió casi de inmediato. Líderes religiosos de diversas confesiones afirmaron que el descubrimiento confirmaba lo que sus escrituras habían preservado durante siglos. Algunos lo calificaron como la prueba arqueológica más importante de un encuentro divino. Los científicos no se apresuraron a coincidir. Advirtieron que las imágenes debían estudiarse con detenimiento y que nadie debía apresurarse a calificar la cámara de lugar sagrado sin una verificación completa. La tensión entre la creencia y la evidencia se convirtió en el centro del debate mundial. En cuestión de días, el gobierno egipcio reforzó la seguridad en torno al Monte Sí y el monasterio. La zona fue declarada zona protegida y restringida. Los equipos civiles fueron desalojados. Se negó el acceso a los periodistas. Las autoridades afirmaron que era para evitar saqueos y proteger el patrimonio religioso. Informes no verificados afirmaban que varias agencias internacionales solicitaron información privada sobre lo encontrado bajo la montaña. El repentino silencio en el lugar aumentó aún más las sospechas. Los laboratorios que recibieron muestras aprobadas comenzaron a publicar notas internas. Los resultados no coincidían. Algunos materiales analizados tenían varios miles de años de antigüedad, lo cual era previsible. Otros parecían mucho más antiguos que cualquier estructura humana conocida. Algunas muestras mostraron composiciones isotópicas que no coincidían con la geología regional. Según algunos investigadores, uno de los fragmentos de cristal se comportaba más como un dispositivo que como una reliquia. Producía una señal de energía débil, pero repetitiva. Ese detalle nunca se hizo público oficialmente. En círculos académicos, un pequeño grupo de físicos comenzó a decir discretamente que las lecturas de la esfera brillante se parecían a los campos de resonancia controlados estudiados en laboratorios modernos. De ser cierto, quien construyó la cámara sabía cómo estabilizar la energía dentro de la roca.
Al mismo tiempo, el Vaticano solicitó formalmente copias de las inscripciones. Expertos islámicos también revisaron las imágenes y observaron que algunos versos se asemejaban a descripciones tempranas de la luz de Alá mencionadas en textos clásicos. Todos querían que el descubrimiento coincidiera con su tradición. Las teorías se extendieron por todas partes. Algunos decían que la bóveda contenía las tablillas originales y que fue sellada por los primeros sacerdotes. Otros decían que era evidencia de una civilización prebíblica que dominaba la energía. Un grupo más pequeño afirmaba que no estaba destinada al culto, sino a su almacenamiento y protección. En medio del debate, los traductores publicaron una línea completa de la cámara interior. Decía: «Guarda las palabras hasta el despertar del hombre». Esa frase ralentizó la discusión. Sugirió que la cámara no se construyó para glorificar el pasado, sino para esperar el futuro. Sea cual sea la verdad, la bóveda bajo el monte Sí ha obligado al mundo a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la fe, la historia y los orígenes humanos. Entonces, ¿qué crees que se esconde bajo la montaña? ¿Una reliquia divina? ¿Una civilización olvidada? ¿O algo que la humanidad nunca estuvo destinada a encontrar? Comparte tu teoría a continuación y dinos qué crees que realmente se esconde bajo el monte Sí. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.